Buenas a todos y bienvenidos de nuevo a vuestro canal de inversión, Cazando Acciones. Poneos cómodos porque el vídeo de hoy viene cargadito, pero antes, ¿os acordáis de Market Hase? La trajimos al canal hace literalmente nada. Os dije, ojo, que está en una zona muy buena, a precios baratos para la calidad de empresa que es. Pues bien, oferta de compra sobre la mesa y subidón en bolsa. El que estuvo atento ya va en verde fosforito. Hoy os voy a explicar qué ha pasado con Market Hase, quién la ha comprado y por qué. Pero además nos vamos de gira por 6 gigantes del mercado. Vamos a analizar a su compradora, ICE, pasaremos por Nestlé, que me la ha pedido un miembro del canal, Carlos B. Pocamili. Continuaremos con la máquina de dinero de Novo Nordisk, que también me la ha pedido un suscriptor, Delta Cene. Y luego continuaremos con la cíclica Lyon del Basel y terminaremos con el race de las gafas Essilor Luxottica. Dadle a ese botón de like, suscribiros si queréis seguir cazando oportunidades y ahora sí empezamos. Vamos a hablar en primer lugar de Market Hase Holding, con la estrella del día. Para lo nuevo, esta empresa es básicamente la autopista digital por la que se negocian miles de millones de dólares en bonos y renta fija entre grandes instituciones. Es tecnología pura aplicada a los mercados. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ICE, Intercontinental Exchange, ha venido con la cartera llena y ha dicho, me la quedo. Han cerrado un acuerdo para comprar Market Hase por 6.000 millones de dólares, lo que equivale a pagar 167 dólares en efectivo por acción. Esto ha supuesto una prima del 33%, nada más y nada menos, respecto a donde cotizaba. El resultado, una vela verde gigantesca de casi un 30% en una sola sesión. Vamos a poner esto en grande para que lo podáis ver mejor. Aquí estamos. Ha sido la mayor subida diaria en 18 años. Los últimos resultados del primer trimestre ya venían avisando ingresos récord de 233 millones de dólares, un crecimiento del 12% y márgenes operativos del 44%. Un auténtico cañón que el mercado estaba ignorando hasta hoy. Como podéis ver, los últimos resultados que publicaron el pasado 30 de julio han sido positivos, han sorprendido a las estimaciones de los analistas profesionales tanto en beneficios como en ingresos. Vamos a ver ahora la información financiera de Market Hase. Como veis, año tras año creciendo tanto en ingresos totales como en ingresos netos. Trimestralmente, el segundo trimestre, si lo comparamos con el segundo trimestre de 2025, pues sí es verdad que han descendido ligeramente los ingresos totales y los ingresos netos. Pero el primer trimestre, como podéis ver, los ingresos totales fueron de 235 millones, que si los comparamos con los ingresos totales del primer trimestre de 2025, pues mejoramos una barbaridad en este primer trimestre de 2026. Y además los ingresos netos los multiplicamos prácticamente por 7. O sea, esta empresa va como un Ferrari por una autopista. Respecto al PER con el que está cotizando, un PER 14,82, cuando esta empresa tenía un PER 70, 72, 60, 41, 42. O sea, estamos cotizando un PER ultra barato para esta empresa. Respecto a los márgenes, como veis, con un margen bruto de un 79,32% y un margen neto de un 31%, o sea, un margen muy, pero que muy bueno. Como veis, con una capitalización de mercado de prácticamente 6 billones y una deuda de tan solo 178 millones. Esta empresa, como ya os dije, estaba bastante barata, estaba, si lo ponemos aquí en gráfico semanal, dentro de este canal bajista, estamos muy por debajo de las medias 200 sesiones y como veis aquí lo podemos apreciar mejor, esta vela gigantesca verde que ha subido alrededor de un 30% en una sola sesión, como podéis ver. Así que nada, para aquellos quienes entrasteis en Market Hase cuando la traje al canal,
pues sería muy conveniente ir deshaciéndonos poco a poco ya por estas zonas. Estamos cotizando a un precio ya de 162 dólares y medio. Y si finalmente se firma ese acuerdo es de 167 dólares por acción. O sea, tampoco estamos demasiado lejos del precio. También puede pasar que finalmente no se firme ese acuerdo y seguramente los próximos días pues veamos una bajada. Así que mejor pájaro en mano que ciento volando. Muy buena zona ya para irnos deshaciendo de la misma. Pero, ¿quién es el comprador de Marques Hase? Pues aquí la tenemos en pantalla, Intercontinental Exchange, más conocida como ICE. Muchos la conoceréis porque es la empresa matriz de la bolsa de Nueva York, pero son mucho más que eso. Son los reyes globales del software bursátil, datos financieros y derivados de energía. ¿Y por qué compran Marques Hase? Pues muy fácil, porque al juntar la red de bonos de Marques Hase con la plataforma de datos e índices de ICE, se crean el imperio definitivo de la renta fija, desde que buscas el bono hasta que lo ejecutas y lo liquidas. Sus últimos resultados han sido impecables, con un beneficio por acción ajustado de 2,35 dólares, superando lo que esperaba Wall Street, y también unos ingresos rozando los 3.000 millones de dólares. Es una empresa que genera caja a expuertas y se puede permitir estas compras estratégicas. Un gigante silencioso. Vamos a ver los fundamentales de Intercontinental Exchange, a ver qué tal están. Con un PER 22, cuando actualmente ha estado cotizando un PER 28, 31, 30, 39, 19, 27, por tanto estamos un PER barato, pero sí es verdad que tenemos algún PER que otro más barato como en el año 2021, como cotizaba un PER 19. Respecto a los margen brutos, actualmente un 68,52, muy buenos márgenes, y un margen neto del 28,83%. Respecto a los informes, pues aquí tenéis año tras año subiendo. Si es verdad que en 2022 tuvimos un pequeño bache, pero lo remontó y finalmente llegamos al segundo trimestre de 2026, que si lo comparamos con el segundo trimestre de 2025, lo superamos con creces. Por tanto, Intercontinental Exchange estamos cotizando unos múltiplos moderados, precio justo, pero sí es verdad que mínimo yo esperaría para entrar en Intercontinental Exchange a la zona óptima del retroceso de Fibonacci, en la zona entre 113 dólares y 90 dólares por acción. De momento nos encontramos en gráfico diario en la media de 200 sesiones. Sí es verdad que os he dibujado también aquí la línea de tendencia, pero como os he dicho, paciencia y recordar, compramos barato y vendemos caro. Así que nada, vamos a esperar que mínimo llegue aquí al retroceso de Fibonacci, de este impulso, para entrar con un primer paquete. Recordaros que este contenido no constituye recomendación de inversión, de compra ni de mantener. Al final, invertir en bolsa conlleva riesgo y cada uno es responsable de sus inversiones. Y cambiamos ahora radicalmente de tercio y nos vamos a la máxima representación del consumo defensivo, nada más y nada menos que Nestlé. El café, el agua, el KitKat, si está en vuestra despensa, probablemente ya tengáis Nestlé. ¿Cómo van los números de Nestlé? Pues vamos a verlo. En su último resultado ya os puedo adelantar que en el primer semestre nos dejaron un dato clave, un crecimiento orgánico del 3,6%, pero lo verdaderamente importante no es solo la cifra, sino cómo lo han hecho. Por fin volvemos a ver crecimiento en volumen de ventas, un aumento del 1,8% en el último trimestre, y esto significa que la gente vuelve a comprar más cantidad de productos Nestlé y que ya no depende únicamente de subir precios para inflar los ingresos. El margen operativo se mantiene rocoso en el 16,4%. En definitiva, podemos decir que Nestlé es la típica acción un poco aburrida, pero que duerme tranquila en nuestra cartera. Como podéis ver, los ingresos totales prácticamente pues se van manteniendo ahí, han bajado ligeramente en estos últimos años, tanto los ingresos totales como los ingresos netos. Semestralmente, el primer semestre de 2026, si lo comparamos con el primer semestre de 2025,
pues han descendido ligeramente a la baja. Hemos pasado de ingresar en el primer trimestre de 2025 unos ingresos totales de 44 billones de francos suizos y unos ingresos netos de 5 billones a ingresar unos ingresos netos de 3,47 billones y unos ingresos totales de 43 billones. Hemos descendido ligeramente. Actualmente tenemos un PER de 28,64, es uno de los PER más caros con los que está cotizando Nestlé. Tenemos un ratio precio-flujo efectivo 12,95, moderado para esta empresa. Respecto a los márgenes, margen bruto de 46,37, nada mal, y un margen neto de 8,05, de los márgenes netos el más bajo de todos estos últimos años. Por tanto, ahora mismo con Nestlé vamos a esperar. En gráfico diario nos encontramos por arriba de las medias 200 sesiones. Como vemos, tiene un PER actualmente un poco caro. Sí es verdad que en el análisis que hice ya hace tiempo, el precio de compra lo tenía en los 66 francos suizos. No obstante, como veis, de momento el indicador, el OVV, indica tendencia bajista. Como podéis ver, el OVV va hacia abajo, sin embargo, el precio de la acción lateraliza, incluso sube un poco. Por tanto, esto es una señal mala, es una señal de que el precio puede bajar y bastante. Así que de momento con el Nestlé mínimo hasta que no llegue al 100% del retroceso de Fibonacci, a la zona de los 58, 59, incluso 60 dólares, no haría una primera entrada a esta zona de aquí. Y habría que ver los fundamentales que tiene en ese momento y los próximos resultados. Que los próximos resultados no son hasta febrero de 2027. Por tanto, mucha paciencia con Nestlé. Como he dicho, es la tipificación un poco aburrida, pero que sí es verdad que podemos estar tranquilos. Si veis el histórico de Nestlé, cada vez que se ha comprado por debajo de las medias 200 sesiones, incluso en la media de 200 sesiones, el precio de la acción ha subido. Sí es verdad que estos últimos años hemos visto una subida exponencial y lo que ha conllevado es esta bajada tan vertical. Así que mínimo vamos a esperar a que baje a la zona óptima del retroceso de Fibonacci y yo entraría en donde os he dicho, zona de 60-58 francos suizos. Y de los chocolates pasamos ahora a la medicina contra la obesidad. Toca hablar de la reina indiscutible de Europa, de Novo Nordisk, los creadores de Ozempic y Wegovy. ¿Qué nos han dicho los últimos resultados? Pues siguen pulverizando estimaciones. Registraron ventas trimestrales por más de 96.000 millones de coronas danesas y un beneficio por acción de 6,63 dólares. Es verdad que en Estados Unidos hay cierta presión en los precios por la competencia, pero la demanda en volumen es tan salvaje que la directiva ha vuelto a subir sus previsiones para todo el año. Mientras la epidemia de la obesidad siga siendo un problema global, Novo Nordisk tiene un viento a favor imparable. Como veis, actualmente nos encontramos muy por debajo de la media de 200 sesiones. Como siempre os digo, cada vez que tenemos una subida tan vertical, lo próximo es caída vertical. Actualmente nos encontramos ya dentro de la zona óptima del retroceso de Fibonacci, con una pequeña corrección al alza que ha venido a atacar a la media de 200 sesiones. Y vamos a ver los fundamentales. Como veis, año tras año subiendo tanto ingresos totales como ingresos netos. Trimestralmente, el primer trimestre ha sido impecable, con unos ingresos totales de 15 billones e ingresos netos de 7,60 billones, que en comparación con el primer trimestre de 2025 ha sido una brutalidad de mejora. Respecto al PER, actualmente tiene un PER 12, cuando hemos tenido un PER 14, 26, 38, 39... Por tanto, estamos en un PER barato, pero sí es verdad que no estamos en un PER ultra barato. Podría caer más el precio de Novo Nordisk. Respecto a los márgenes, como veis, un margen bruto del 85,96%. Es el margen bruto más alto de todos estos últimos años. Y un margen neto del 50,15% también. Es el margen neto más elevado de todos estos últimos años que tenemos aquí. Por tanto,
Respecto a la salud financiera, como podéis ver, la deuda ha crecido año tras año, se ha disparado en 2025 a 20,59 billions. El flujo efectivo disponible, el free cash flow, ha bajado a 8,92 billions y el efectivo equivalente ha ascendido a 4,16 billions. Por tanto, ahora mismo sí es verdad que por PER estamos un poco baratos, pero no está ultra barato. Como zona óptima de entrada sería pero que muy buen precio entrar en la zona de los 35-36 dólares por acción. Pero que muy buena zona. Hace poco tiempo la visitó, los 35 dólares, no sé si llegó a tocarlo, justamente, sí, lo llegó a tocar. Y también ha actuado aquí de soporte y tiempo atrás, en el 2021, también llegó a tocar incluso los 33. De hecho, tenemos un pequeño gap en la zona de los 35-34 dólares. Por tanto, me vuelvo a lo que os he dicho. Primer paquete estaría muy bien en la zona de 35 dólares. Si cae a la zona de los 25 dólares, promediamos. Y si llega a tocar, sería más ilógico, la zona de los 20 dólares, entraría ahí con un tercer paquete muy bueno en Novo Nordisk. Y nos vamos ahora a una empresa para cazadores con paciencia, nada más y nada menos que Lion del Basel. Muchos la conoceréis porque es un gigante químico global especializado en plástico, el polietileno y el polipropileno, y también en refino. ¿En qué punto está Lion del Basel? Pues el sector químico está atravesando la parte baja del ciclo global. En su segundo trimestre reportaron más de 9.000 millones de ingresos y un EBITDA ajustado de 2.100 millones. Han tenido algunos cargos extraordinarios por reestructuraciones en Europa, pero lo gordo aquí es que siguen generando más de 750 millones de dólares en caja, en pleno momento malo del sector. Si te gusta comprar cuando el sector está castigado para cosechar dividendos y esperar al cambio de ciclo, esta es una para tener en el radar. Además, como podéis ver, aquí os he dibujado este canal lateral muy bonito que ha marcado el precio de la acción. Si es verdad que con algunas salidas bastante más abajo, a la zona de los 33-34 dólares, pero que ha respetado en noviembre de 2025. Vamos a ver los fundamentales, a ver qué tal están. Actualmente, como veis, un dividendo muy atractivo del 4,57%. Como veis, no presenta PER. ¿Y por qué no presenta PER? Actualmente tenemos pérdidas, tenemos ingresos netos en negativo de 745 millones. Y los ingresos totales están bajando. O sea, nos encontramos en la parte mala del ciclo de Lion de Basel. Como podéis ver, sí es verdad que ya hemos tenido un primer trimestre 2026 en positivo, con unos ingresos netos de 125 millones, pero que si lo comparamos con los ingresos netos del primer trimestre de 2025, han descendido en 2026. Respecto al PER de Lion de Basel, actualmente como estamos en pérdidas, pues no presenta y ha tenido esta empresa un PER 10, PER 21, un PER 5, un PER 7, PER 14, un PER 17. De momento vamos a esperar con Lion del Basel. Si llega, como he dicho, a la zona de los 44 dólares por acción, entraría con un primer paquete. Y como están así los resultados, esperaríamos un poco más y si llega a tocar el gap de los 32-33 dólares por acción, entraría con un segundo paquete. Y si sigue bajando el precio a la zona de los 27, que tenemos otro gap, ahí es donde metería un tercer paquete. Y cerramos ahora con la dueña de la mirada del mundo, con EssilorLuxottica. Tienen el monopolio práctico del sector óptico, con Ray-Ban, Oakley, Sunglass Hut y las mejores lentes del mercado. Sus últimos resultados han sido espectaculares. El beneficio operativo creció nada más y nada menos que un 15%, superando todo lo estimado. ¿Y queréis saber cuáles son sus dos grandes motores de crecimiento? En primer lugar, la Ray-Ban Meta Smart Glaze, las ventas de gafas inteligentes con IA casi se han duplicado. La tecnología vestible ya no es el futuro, es el presente. Respecto a la salud visual infantil, también ha crecido un 24% en tratamientos para la miopía. Fusionar el lujo, la salud y la tecnología de inteligencia artificial les está saliendo redondo, elevando sus márgenes hasta prácticamente el 19%. Vamos a ver los fundamentales de EssilorLuxottica, a ver qué tal están. Como veis,
Como veis, actualmente estamos en un PER prácticamente 31, con un dividendo de un 2,44%. Y como veis, ha tenido un PER en años anteriores, un PER 55, PER 600, este vamos a obviarlo, un PER 57, 35, 45, 54, por tanto, estamos con un PER el más barato de todos estos últimos años, pero sí es verdad que tampoco es un PER ultra barato. Un PER ultra barato sería un PER 15, PER 14, eso sería un PER ultra barato para esta empresa. Respecto a los márgenes de Essilor-Luxottica, un margen bruto del 63%, 63,47%, que es prácticamente de los mayores que ha tenido esta empresa, y un margen neto del 10,57%, es el mayor de todos estos últimos años. Respecto a los informes, aquí tenemos año tras año creciendo tanto en ingresos totales como en ingresos netos. Sí es verdad que hemos tenido un pequeño bache en 2025, han descendido pues 5 millones, prácticamente nada para lo que es esta empresa. Si comparamos el primer semestre de 2026 con el primer semestre de 2025, como vemos, los ingresos netos mejoran y los ingresos totales también lo hacen. Por tanto, Essilor-Luxottica también está muy, pero que muy bien. Es un poco inexplicable toda esta caída que ha tenido el precio de la acción. Como veis en gráficos semanales estamos por debajo de las medias 200 sesiones y estamos ya dentro de la zona óptima del retroceso de Fibonacci. Está a punto de tocar un pequeño gap que tengo aquí dibujado en la zona de los 158, 159 dólares, una muy buena zona donde podríamos entrar con un primer paquete. Si sigue bajando hasta el siguiente gap en la zona de los 142 dólares por acción, entraría ahí con un segundo paquete, y si sigue bajando aún mucho más a los 98, 99 dólares, que lo veo más ilógico, es donde entraría con un tercer paquete. Como veis, hoy hemos ido desde jugadas tácticas como la de Marques Ase y ICE hasta empresas en pleno momentum como Novo Nordisk o Essilor-Luxottica, pasando por oportunidades de valor como Lyon del Basel. Decidme en los comentarios si llegasteis a tiempo para la jugada de Marques Ase y cuál de estas 6 es vuestra favorita para tener en cartera de cara a los próximos meses. Si os ha gustado este análisis, dejad un buen like, compartid el vídeo y no olvidéis suscribiros para no perderos los próximos vídeos. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo de Cazando Acciones. Me despido de todos vosotros. Buen fin de semana y buenas inversiones. Chao.